donde necesitamos decirle al Señor: Señor, quita mi mediocridad, quiero hacer las cosas bien hechas, enséñame cómo hacerlo. Dios hizo milagros y prodigios con excelencia. Es que nosotros, aún de las caídas y de las derrotas, aprendamos y que busquemos esa excelencia aún delante de Dios, a Jesús. Eso lo comprendí empezando el ministerio. De crecer, de aprender. Espero que usted esté conectadito a esta hora. Que su pensamiento hoy no esté en tantas cosas, sino que nuestro pensamiento esté aquí. Y le digamos al Señor: Señor, antes de irnos a dormir, tú tienes una palabra. Tú tienes un tiempo, Señor, donde has de derramar tu bendición, tu rema sobre nosotros, tu propósito sobre nuestras vidas. Tenemos sed de Dios. Escuchaba ahora esta canción, me inspiraba. Le decía al Señor: Señor, tu nombre es grande, tu poder es grande. Qué bueno cuando podemos comprender la grandeza de Dios, aunque no en toda su plenitud, pero a lo menos podemos entender que tenemos un Dios maravilloso. Que si estamos aquí, que si podemos respirar, que si podemos movernos, es por la gracia del Señor, que Dios nos regaló un día más, que una vez más su misericordia ha estado con nosotros. Así que vamos a empezar y quisiera invitarle para que oráramos. Antes de hacer esta oración, yo quiero agradecer a cada uno de los que siempre oran por este ministerio, los que se unen allí en casita y le piden a Dios por vigilias de poder, los que le piden al Señor por estas transmisiones, por los que estamos predicando a través de las redes sociales, los que apoyan también los cultos locales, los que están escuchando constantemente palabra de Dios. Tenemos una ventaja grande que no tenían las demás generaciones, y es que uno tenía que esperar a una convención muchas veces para escuchar a un predicador. Pero lo bueno de las redes sociales es que podemos escuchar palabra 24 horas si queremos. Ahí tenemos, a un clic de distancia, tenemos una bendición. Y si bien es cierto, el internet puede destruir vidas, también es cierto que a través del internet podemos llevar esta palabra de Dios a tantos corazones y a tantos que lo necesitan. Así que gracias por esas oraciones, gracias por pedirle a Dios siempre que Dios bendiga a los líderes, que bendiga a los predicadores, a los pastores, a los misioneros. A propósito, saludar a esta hora a Jeremías Velázquez, un gran amigo de la casa. Lo hemos aprendido a estimar mucho. Cuando estaba en Colombia teníamos la oportunidad de viajar a Medellín, a quedarnos hasta la noche hablando, dialogando, riéndonos a carcajadas muchas veces. Saludarlo a él y decirle que estamos orando, estamos pidiéndole a Dios que Dios sea manifestando su poder en su vida como misionero en ese lugar. Así que vamos a orar y vamos a empezar. Cita con tu maestro, con Jesucristo. Él es el maestro de los maestros, es el que todos los días nos enseña a través de su palabra. Buenas noches, Señor Jesús. Qué bueno estar aquí, Señor. Qué bueno poder descansar en ti. Qué bueno poder tener este espacio, este momento, Señor, donde una vez más tu palabra fluye, donde una vez más, Señor, podemos disfrutar, descansar, aprender. Gracias, Señor, porque vienes y tocas mi vida con una palabra, y eso es lo que quiero compartir, Señor. Tu palabra para esta noche. Te pido que abras no solamente nuestros oídos, sino nuestros corazones. Anhelamos, Señor, apasionarnos más por ti. Anhelamos, Señor, que todos los días crezcamos. Esa es, Señor, la razón por la que estamos aquí. Queremos aprender. Hay una sed en nosotros de tu espíritu.
Así que esta noche, Señor, te pedimos que inundes nuestras vidas con tu presencia, que nos ayudes a avivar el fuego del don de Dios, como dice la carta a Timoteo, Señor. Tú nos has dado no espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así, Señor, que mientras se va predicando tu palabra, tú conoces la necesidad, tú conoces, Señor, cada corazón y cada vida. Esta noche nos humillamos delante de ti, Señor, y queremos escucharte hablar. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Permítanme leer algunos mensajes. A esta hora tengo a Sandra Galindo. Ella dice: qué bendición, ministro de Dios, Dios te bendiga. Nidia Rodríguez dice: usted tiene una unción, yo necesito ver el milagro, una sanidad en mi vida. Amén. A esta hora también Jonex Caicedo Valencia nos dice amén. Los que a esta hora se conectan a través de YouTube, estoy leyendo algunos mensajes a través de el canal oficial del pastor Wilson Rojas. Tengo también al Belkis Xiomara, dice: bendiciones, noche para todos los que nos reunimos a esta hora, Dios les bendiga, hermano Wilson. Gladys Padierna dice: hermano Wilson, bendiciones para usted y su familia. Me encanta escuchar Cita con tu maestro. Llegó el momento de discernir lo que Dios tiene para nosotros esta noche. El Señor ha venido hablándome estos días acerca del tema de la excelencia y cómo nosotros podemos todos los días ser más excelentes. Así que he querido darle un título esta noche: En busca de la excelencia. En busca de la excelencia. Y quiero basar esta reflexión que voy a compartir con ustedes en 1 Corintios 9:24. Escucha lo que dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio? Corred de tal modo que ganéis o que lo obtengáis. Eso está en 1 Corintios 9:24 y nos habla de un ejemplo. A mí siempre me ha gustado mucho ver cómo los escritores bíblicos hacen comparaciones de su vida cotidiana con lo que nosotros vivimos como cristianos. En esta ocasión, el apóstol Pablo está haciendo una referencia de los que corren, de los atletas que corren en los estadios para alcanzar una corona, para alcanzar una preciada, una medalla. Y dice que nosotros debemos correr como ellos para obtener el premio. Y aquí dice que corramos por ese único premio. O sea, lo que está diciendo es que nos esforcemos para continuar adelante. Este texto nos sirve para empezar a hablar sobre la excelencia. Pablo nos insta que nosotros debemos luchar, batallar y alcanzar. Pero quiero utilizar una experiencia en mi vida cotidiana para recrear un poco más el tema de la excelencia. Hace unos años estuve en un palacio, se llama el Palacio de los Colibrí, y es un lugar muy especial en Manizales, en las afueras, en lo alto de una montaña. Tiene uno que subir por lo menos unos 45 minutos a pie por unas escaleras, y cuando llega a ese lugar, ese Palacio de los Colibrí, comienza a ver lo majestuoso que es este animal. Es impresionante cómo se desplaza de un lugar a otro. Es el único ave que puede volar hacia atrás. Así que es impresionante ver los colores, los tamaños. Y allí había una cantidad de colibríes, tanto así que uno de ellos me sorprendió porque casi puedo tocarlo, pero tiene una velocidad impresionante. Y cuando estaba viendo eso, pensé en la excelencia de Dios
en la creación. Cuando Dios hizo los colibríes, los hizo de una manera magistral, de una manera única. Tenemos a un Dios que hace las cosas con excelencia. Hizo un elefante con excelencia, hizo un tigre con excelencia. Es tanto, creó animales tan únicos, pero a la vez sabores. A Dios se le ocurrió inventar diferentes frutas. Y repito, hizo cada fruta con excelencia. ¿A quién se le ocurrió? A Dios. Porque Dios hace las cosas como Él sabe hacerlas. Nunca hace las cosas a medias. No tenemos un Dios que se queda en la mitad. No tenemos a un Dios mediocre. Es un Dios que hace todo con excelencia y aún más allá. Así que cuando hablemos de la excelencia, tenemos que empezar con un Dios que hace cosas mayores de las que nosotros le pedimos. Hay una mujer, Ana, que me impacta mucho en la Biblia. Esta mujer no puede tener descendencia, no puede tener hijos. Así que una tarde se va para el templo. Y ese día hay un momento de adoración que yo creo que en el Antiguo Testamento es único. Es un momento donde Ana va al altar de Dios y le presenta la petición, se humilla de corazón, le dice: Señor, si me das un hijo, yo lo voy a poner en tu servicio. Vamos a hacer un trato, Señor. Y derrama su corazón. La Biblia dice que tan solo movía sus labios, porque no hay que gritar para ser escuchado por Dios. Dios escucha aún un silbido apacible. Y mientras Ana está hablando con Dios, el sacerdote del templo la mira, Elí, y dice: esta mujer está como borracha, porque no escucho lo que dice. Y se acerca y le dice: mujer, siento que estás borracha. Ella le dice: no, sacerdote, no estoy borracha. Lo que pasa es que mi corazón tiene un dolor. Lo que pasa es que le estoy pidiendo a Dios un hijo. Y cuando Dios le da un hijo a Ana, no le da cualquier hijo. Dios hace las cosas excelentemente y aún más allá. Y Dios le dice a Ana: no te voy a dar cualquier hijo, te voy a dar al profeta Samuel, al profeta que va a hablar el nombre mío, al profeta que va a ungir a dos reyes, a Saúl y a David. Así que Dios no da cualquier cosa. Dios da las cosas con excelencia. Cada que Dios hace un milagro, lo hace más allá de lo razonable. Así es Él. La pregunta de por qué Dios es así es que no hay otra manera de que Él sea diferente. Es un Dios tan maravilloso, es un Dios tan grande, que se le ocurren cosas increíbles, pero con excelencia. Hay preguntas que uno se hace. Por ejemplo, ¿cómo fue lo de abrir el Mar Rojo? ¿Qué sucedió? ¿Acaso vino un viento recio? ¿Qué pasó? Pero una de las cosas que me deja impresionado cada que leo la Biblia es que encuentro a un Dios que hace milagros extraordinarios. La Biblia dice que el pueblo de Israel pasó en seco. ¿Cómo puede pasar en seco si apenas el mar se acaba de abrir? Pero así es Él. Las vestiduras aún de los israelitas en el desierto crecieron con ellos. ¿Usted se imagina que un zapato que usted le dé a su hijo empiece a crecer a través de los años? Eso significa que tenemos un Dios que se pasa. Él va más allá. Tenemos el ejemplo claro de un Dios de excelencia. Ahora, el gran problema es que a veces nosotros somos mediocres en las cosas que hacemos. Hace un tiempo atrás hablaba con alguien
me decía: hermano Wilson, es que no me dura un empleo. Trabajo un mes y luego me despiden. Trabajo 2 meses y luego me despiden. Y estaba allí orando, clamándole a Dios. Y recuerdo que me senté con él y le dije: espera, no es normal que pierdas tantos empleos. ¿No crees que quizás el problema no es la empresa a la que vas? El problema no es que el empleo dure poco, sino que tu actitud es tan pequeña que no te da la capacidad de poder conservar ese trabajo durante un tiempo. Y recuerdo que empezamos a hablar de la excelencia. Le dije: mira, tú tienes que ser un excelente trabajador. Si eres hijo de Dios y nuestro Dios es excelente, Él espera que nosotros hagamos también las cosas con excelencia. La mediocridad está mandada a recoger. Dios no desea cristianos mediocres, desea cristianos apasionados, personas que se decidan realmente a seguir, pero también que sean a un ejemplo en lo que ellos hacen en su vida cotidiana. Y entonces le di un consejo, le dije: mira, el próximo trabajo que tengas, vas a preguntarle todos los días al jefe: jefe, ¿lo estoy haciendo bien o lo puedo hacer mejor? Y él tomó ese consejo. Luego el trabajo le duró como 2 años. Y me dijo: estoy sorprendido, hermano Wilson. La razón era que a veces las cosas las hacía mediocremente. Cuando haces las cosas con excelencia, traes bendición a tu vida. Traes trabajo a tu vida. Hay personas que saben hacer muchas cosas, pero ninguna de esas cosas las saben hacer con excelencia. Son los de todito. Hacen de todo, pero no perfeccionan nada. Dios se tomó el tiempo en crear su obra maestra. ¿Sabe cuál fue la obra maestra de Dios? El hombre. Nosotros somos la obra maestra de Dios. Las demás cosas las hizo con su palabra. Pero cuando Dios decidió hacer al hombre, lo hizo con sus manos. Tomó polvo de la tierra, hizo un muñeco de barro y sopló sobre él. Se tomó el tiempo de hacerlo, no necesitaba hacerlo. Pero Dios quería hacer algo especial con el hombre. Tenemos un Dios, repito, que hace las cosas con excelencia. ¿Por qué nosotros no hacer las cosas también de la misma forma? Si eres un pintor, entonces pinta con excelencia. Que la gente te conozca por ser un buen pintor. Que alguien tenga que decirle al otro: vea, si quieres una pintura para tu casa, llama a Jairo o llama a Julián o Andrés. Son excelentes para pintar. Lo hacen de una manera especial. Ahora, para alcanzar la excelencia, tenemos todos los días que mejorar. Tenemos que entender que no somos un producto terminado. Que si queremos alcanzar niveles superiores, tenemos que todos los días aprender más y más. Tengo personas que distingo que es impresionante. Hay uno de ellos que trabaja reparando trailers, pero es excelente en lo que hace. Y lo buscan y nunca le falta el empleo. Porque la excelencia, escúchame, trae bendición sobre nuestras vidas. Ustedes recuerdan que la Biblia habla de la parábola de los talentos. Y en la parábola de los talentos hay uno que tiene 5 talentos, otro que tiene 2 talentos, otro que tiene 1 talento. Y entonces a esos siervos, está en Mateo 25:14, llama a sus siervos, les da conforme a sus capacidades
Y el primero, cuando llega después del tiempo, gana 5 talentos más. Estamos hablando de dinero, porque en aquel tiempo el talento era con lo que se pagaba la comida, o sea, era la manera de poder negociar. El segundo ganó 2 más, pero el tercero cavó un hoyo en tierra y lo escondió. Los otros se esforzaron, dieron más, hicieron cuentas, dijeron, venga, ¿cuánto me puede ganar esto? Ok, comenzaron a investigar, a conocer cuánto paga un banco, cómo puedo negociar con lo que tengo. El problema muchas veces es que nos quedamos con lo que ya aprendimos. Hace unos días escuchaba de una mujer en Estados Unidos, de las mejores empresarias, haciendo tortillas mexicanas. Y le preguntaron cuál fue el secreto de triunfar aquí en los Estados Unidos con las tortillas. Y ella dijo, porque todos los días estaba buscando la excelencia. Dentro del discurso que da ella, habla de eso. Y yo creo que una de las cosas que tenemos que aprender de nuestro Dios es hacer las cosas bien hechas. Si vas a, repito, pintar una casa, hazlo de la mejor manera. Hazlo con pasión, con entrega. El problema es que muchas veces dejamos las cosas siempre a medias. Y yo creo que tenemos que romper con esos hábitos. Decirle al Señor, Señor, quiero mirar qué es lo que me apasiona. Y quiero hacer eso con entrega. Cuando Jesús murió, Jesús hubiera podido morir quizás de otra manera. Él hubiera podido decirle al profeta Isaías, no escribas sobre que voy a tener un sufrimiento terrible, porque lo único que necesito es morir. Entonces, Jesús hubiera podido morir con una espada. La muerte era por nosotros. Pero cuando Dios escogió la manera de morir, buscó la peor manera, porque quería morir con excelencia. Por eso la muerte de Jesucristo se le conoce como la pasión de Cristo, porque cuando muere, a Él no le quitan la vida. Él escoge cómo morir. Y aunque fue difícil, una muerte terrible, Dios no murió a medias. Murió con excelencia. Escogió la peor muerte por amor a nosotros. Y llega un momento donde desde la cruz Él dice, esto está consumado. Consumado es. Diciendo que lo que había planeado lo está haciendo. Y lo está haciendo con calidad. Estoy muriendo y estoy muriendo con excelencia por cada uno de los seres humanos. Ahora, ¿cómo no servirle a Él con excelencia? Repito, la mediocridad está mandada a recoger. Dios está esperando que tomemos esos 5 talentos y digamos, Señor, vamos a darle con toda. Vamos a entregar al final 10 talentos. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. El problema es que hay mucha gente que tiene escondidos los talentos, los dones que Dios le ha dado, y temen a empezar a crecer, temen a aprender todos los días, temen a tomar eso que Dios les ha dado y colocarlo en un nivel mayor. La Biblia dice que cuando hablaron de alguien que tocara para el rey Saúl, alguien por allí levantó la mano y dijo, yo sé de un muchacho, hijo de la casa de Isaí, que sabe tocar muy bien. Me impacta eso porque da 7 características y dentro de esas 7 características habla, sabe tocar muy bien. O sea, no aprendió mediocremente, toca ahí más o menos, charranguea, no.
Es una palabra que utilizamos aquí en Colombia para referirse a alguien que toca medias, charranguear. Pero cuando fueron a David, se encontraron con alguien que hacía las cosas con excelencia. Lo ponían a cuidar las ovejas y lo hacía con excelencia. Él decía, ok, si viene un oso, aquí estoy. Yo puedo salir corriendo y dejar que se coman las ovejas, igual no me importa mucho. Habrá algunos que dijeron eso en ese tiempo, pero no con David. Él aprendió que cualquier cosa hay que hacerla bien hecha. Una de las cosas que el enemigo hace muy bien es ser excelente diablo. Imagínese. Tiene tácticas, estrategias, tiene organizado todo el reino de las tinieblas. Terrible, ¿no? Y a veces nosotros somos los más desorganizados en nuestras finanzas, en nuestra vida. No hacemos a veces un presupuesto y se nos van los días, se nos van las bendiciones de Dios y luego nos quejamos. Pero es porque no hemos aprendido a manejar excelentemente el dinero. Dios quiere que esta noche usted sea excelente, que comience el camino hacia la excelencia, que si sabes hacer pan, pues lo vayas mejorando y vayas mejorando la receta. Hay un hermano en Bogotá que en este momento tiene una empresa, Dios lo está bendiciendo muchísimo. Era un maestro de construcción, pero él me dice que una noche le dijo, Señor, yo anhelo tu bendición. Señor, si tú me bendices, yo voy a poder sembrar más en tu obra. Voy a apoyar más a los misioneros, a los que están predicando tu palabra. Y mientras estaba en esa oración, entonces sintió de parte de Dios empezar a hacer una técnica para hacer productos de construcción. Él me muestra los cuadernos, una cantidad de cuadernos rayados con fórmulas. Y me dice, vea, a este le eché poca arena, a este le eché un poco más de cemento. Y lo pegaba durante un día, pero se me caía. Y entonces tenía que volver otra vez a reformular lo que tenía. Llega un momento donde crea un producto. Es un producto estándar. Y él tiene una empresa que crece todos los días. Le costó. Fue difícil, pero lo hizo. Si buscamos la excelencia en lo que hacemos, encontraremos recompensas mayores. Mira, si luchas por ser un excelente esposo, no vas a lograr ser perfecto porque nadie lo es. Pero si eres de esos que dice, es que este fue el que le tocó a mi esposa, yo de aquí no puedo mejorar más. Ya, acomódese al esposo que le tocó. Cuando utilizamos esas expresiones, entonces no tenemos una mente como la de Cristo, porque hacemos las cosas a medias. Pero cuando dices, yo todos los días quiero aprender, ser mejor. Amor, cuéntame, ¿qué te gustaría que hiciera contigo? Es que me gusta que me traigan chocolatinas. Ok, lo voy a hacer. Un esposo de excelencia, en busca de la excelencia, no es un esposo que no comete errores, pero todos los días tenemos que aprender de ellos. El gran problema es que muchos se caen y ni siquiera recogen algo del piso como para disimular. Lo que Dios quiere es que nosotros, aún de las caídas y de las derrotas, aprendamos. Y que busquemos esa excelencia, aún delante de Dios, que yo creo que debe ser lo más importante. Si le vas a dar a Dios un culto, dáselo con excelencia. No llegues a la iglesia y te sientas, te cruzas de brazos y esperas a ver qué van a hablar y qué canciones van a cantar. Muchas veces nuestra actitud es mejor frente al trabajo, frente a los negocios de la vida,
que frente a Dios. Pero yo quiero imaginarme un culto de excelencia para Dios. ¿Te imaginas? 10 personas, 12 personas, está bien 3 personas, pero que se reúnan con excelencia para adorar a Dios. Yo creo que algo tiene que pasar. Hay recompensas cuando hacemos lo mejor de nosotros, cuando damos lo mejor de nosotros. En el Antiguo Testamento, Abel le dio el mejor sacrificio a Dios. Lo mejor de las ovejas del rebaño trajo delante de Dios. Así que a Dios hay que darle una excelencia de culto, de adoración, de entrega. La Biblia dice que el que pone su mano en el arado y mira hacia atrás no es digno de seguirlo. ¿Y sabe por qué dice eso? Porque si usted se entregó al Señor, entréguese con toda. Si usted va a ser un cristiano, sea un cristiano de excelencia, de calidad. Que la gente lo vea y diga, ahí viene alguien que no predica solamente con sus palabras, sino que predica con sus hechos. Ahí viene esa mujer que ha aprendido aún en medio de las dificultades a seguir adelante. Cuando usted le rinde al Señor un culto de excelencia, una adoración de excelencia, siempre habrá una recompensa. Siempre. O Dios te dará paz, o te dará gozo, o Dios te dará una palabra para solucionar un problema. Pero cuando usted tiene eso delante de Él y lo hace de esa manera, Dios siempre tendrá, repito, una recompensa. Jesús fue excelente en su pasión y en su muerte. Fue excelente en la manera en que sanaba. Fue excelente aún cuando hizo el primer milagro. En Juan 2:9, Jesús realiza el primer milagro después de haber llamado a sus 12 discípulos. Ya había tenido 40 días de ayuno, ya había sido tentado, y luego va caminando con los discípulos. Yo quiero imaginarme la escena. Están ellos caminando allí, y entonces le preguntan a Jesús, Jesús, ¿para dónde vamos? Curiosamente Jesús les dice, vamos para unas bodas de Caná de Galilea. Alguien pregunta, Señor, lo primero que vamos a hacer es ir a una fiesta. Sí, vamos a una fiesta. Nos han invitado. Cuando Jesús llega a las bodas de Caná de Galilea, realiza su primer milagro. No hay vino, se acaba el vino. Parece ser que María tenía que ver algo con la preparación de la fiesta, porque se le acerca a Jesús y le dice, no tienen vino. Así que, de alguna manera, María tenía que estar involucrada en la manera en que habían arreglado lo de la fiesta, lo de las bodas. Así que, cuando le dicen a Jesús eso, Él hace un milagro especial. Pide unas tinajas de agua y entonces toma las tinajas y las convierte en vino, pero no en cualquier vino, porque dice la Biblia que le llevaron el vino al maestresala, y cuando él probó el vino, el maestresala salió corriendo y le dijo al novio, oye, es increíble que normalmente en las fiestas siempre dejan el vino mejor para el principio, pero has dejado el mejor vino para el final. El maestresala era un catador de vino, o sea, él sabía el sabor. Así que se acerca y le dice, este vino es de excelente calidad. El milagro que Jesús hizo, lo hizo con excelencia. Yo quiero invitarle esta noche a que aprendamos de la Escritura, que aprendamos de este Dios,
que si vamos a correr la carrera, no la vamos a correr a medias. Que si usted se entregó a Cristo, no camine una vida cristiana a medias. Que le diga: Señor, yo voy con toda. Dígame cómo es, Señor. Que se apasione por servirle a Dios. Lo primero que me pusieron a hacer en la iglesia fue a barrer el templo, a trapear. Y recuerdo que cuando lo hacía me emocionaba hacerlo, porque era para Dios. Así que cuando lo hacía, yo recuerdo que agregaba algo más y empezaba a orar por cada silla. Yo decía: Señor, que el que se siente aquí sienta tu presencia, Señor. Que el que se siente aquí, Señor, te conozca. No me habían pedido que orara por las sillas, pero uno debe dar más de lo que se le pide. Así como los jefes recompensan a los buenos empleados, me atrevo a decir que Dios también recompensa a los que le sirven con pasión y con entrega. Si vas a predicar, no prediques cualquier cosa. Órale al Señor, saca tiempo para estudiar. Hace unos años estaba en un campamento y se me acercó un joven y me dice: hermano, yo voy a predicar mejor que usted. Y yo le dije: amén, amén. Y me dijo: ore por mí para que Dios me haga predicador. Y le dije: bueno, yo voy a orar por ti, pero el ser buen predicador te va a costar. Te va a costar muchas veces tener que apagar tu PlayStation, tener que apagar tu televisor, dejar de ver los partidos, dejar de salir, por quedarse hablando con Dios en intimidad. Cuando empecé a apasionarme por la predicación, tengo agendas llenas de sermones. Cada que llegaba a un culto era escribiendo mensajes y escribiendo sermones y aprendiendo muchas de esas cosas que he aprendido en el transcurso de mi vida. Las expongo aquí en Cita con tu Maestro. Las expongo a la iglesia donde predico. Muchas noches me he quedado leyendo y diciéndole: Señor, ¿cuál es el mensaje que quieres que yo comparta? Dime, Señor. Y he leído algo y por ahí no es, y he leído otra cosa y por ahí no es, pero llega un momento donde Dios me dice: aquí es, esta es la escritura que necesito que apliques hoy. Esto es lo que yo quiero hablar a mi pueblo. Y recuerdo que cuando el chico escuchó de que había que pagar un precio, entonces se desanimó un poco. Pero queremos alcanzar cosas y no queremos vivir ese proceso, esa búsqueda de la excelencia. Pero ahí es donde necesitamos decirle al Señor: Señor, quita mi mediocridad. Quiero hacer las cosas bien hechas. Enséñame cómo hacerlo. Dios hizo milagros y prodigios con excelencia. Dios no quiere las obras de nosotros. Dios quiere, repito, que le demos lo mejor a Él. El tiempo se nos ha ido, pero quisiera compartir este texto en Jueces 8:4. Mira lo que dice: y vino Gedeón al Jordán, y pasó él y los 300 hombres que traían consigo cansados, mas todavía persiguiendo. En Jueces 8:4 nos habla del ejército de Gedeón. Ellos tuvieron una guerra y Dios les dio la victoria. Y entonces los enemigos salen corriendo y huyendo. Y el ejército de Gedeón sale detrás de esos enemigos, con las espadas en las manos. Y llega un momento donde se cansan. Aquí dice cansados, mas todavía persiguiendo. O sea, ellos pudieran decir: no los persigamos más, porque el mandato del Señor era que tenían que destruirlos a todos. Así que ellos hubieran podido decir: pero ya están huyendo, no hay necesidad de correr más.
Pero cuando se decidieron a ser peleadores de parte de Dios, luchadores, dijeron: no importa si no tenemos fuerzas, si estamos cansados, vamos a seguir persiguiendo. Eso es excelencia, aún en la lucha y en la batalla. Cansados, pero todavía persiguiendo. Con problemas, hermano Wilson, pero vamos a alcanzarla. Vamos a alcanzar lo que Dios tiene para nosotros. Hay un hermano que le decimos en el distrito el campeón. Es un ministro. Porque cada que uno le pregunta: ¿cómo está, hermano?, él le dice: vamos por la de oro. Muy bien. Y esa respuesta se nos ha quedado grabados a todos nosotros. Así que le decimos el campeón. Siempre está hablando de esa manera. Lo vamos a alcanzar. En el nombre de Jesús vamos a llegar. Y ese debe ser nuestro pensamiento. Queremos alcanzar grandes cosas. Decidámonos a hacerlo. Si tienes que sentarte a aprender de nuevo, y esto es muy importante. Muchas veces hay empresas que no triunfan porque se quedan con el conocimiento que tenían anteriormente y no creen que los productos, que lo que ellos hacen, se puedan mejorar, y nunca pueden lograr mejores resultados precisamente porque se quedan en la mediocridad. Esto es lo que siempre hacemos, este es el producto que presentamos, pero nunca se mejoran a sí mismos. Yo creo que si tenemos un Dios de excelencia, nosotros tenemos que buscar esa excelencia y decirle al Señor: Señor, llévanos aún más allá. Primera de Corintios, capítulo 12, el último texto de este capítulo, habla acerca de un más excelente camino, refiriéndose al amor. En otras palabras, si tú quieres ser excelente, colócale amor a todo lo que haces. Cada que vayas a tocar un piano, hazlo con entrega. Déla toda. Los grandes atletas, los grandes jugadores de fútbol tienen que esforzarse. Yo estaba escuchando cuánto tienen que entrenar Messi y cuánto entrena Cristiano Ronaldo. Es impresionante. Por eso son excelentes en lo que hacen, porque se esfuerzan por lograr cosas. Cuánto más nosotros debemos esforzarnos por lograr ser hijos de Dios con excelente calidad. Hay unos premios, unos reconocimientos que dan a las mejores empresas. Y uno de los reconocimientos que dan es el ISO 9001, que se lo dan solamente a las empresas que tienen calidad en sus procesos, que están interesados, tienen compromiso, decisión, organización, y alcanzan ser ISO 9001. ¿Qué tal si tú y yo somos cristianos ISO 9001 de calidad? Que le podamos decir al Señor: Señor, cuenta conmigo. En medio de mis problemas, aquí estoy. Voy a darte lo mejor. Si me ponen a barrer el salón, voy a hacerlo de la mejor calidad. Si me ponen a hacer las manualidades para los niños, voy a hacerlo de la mejor manera, con excelencia. Porque estoy seguro, Señor, que tú mereces lo mejor de mi vida. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por este momento. Vamos a decirle: Señor, si Dios te habló, gracias, Señor, por hablarme. Mira, quizás la salida a tu problema económico está esta noche en la excelencia con que haga las cosas. Quizás debas volver a retomar esa empresa y a mejorar el producto. Quizás tenga que, para mejorar la calidad de tu familia, ser de excelente calidad y decirle: Señor,
voy a ser excelente esposo. Voy en busca de esa excelencia. No soy perfecto, pero en mi corazón quiero ser mejor. Que se acerque usted a su esposa y le diga: amor, ¿qué te gustaría que hiciera contigo? ¿Qué te gustaría de lo que estoy haciendo mal que cambiara? Y si ella te dice algo, que tú digas: ok, voy a aprender eso. ¿Qué tal si nos acercamos a los hijos? Si queremos tener familias ISO 9001, vamos a acercarnos a ellos. Vamos a mejorar las cosas. No esperes que el mundo cambie. Cierto hombre oró al Señor y le dijo: Señor, que este mundo cambie. Y luego de unos años cambió su oración. Dijo: Señor, entonces que mi país cambie. Y tampoco funcionó. Y luego de unos años cambió la oración y dijo: Señor, entonces te pido que mi ciudad cambie. Y a lo último terminó diciendo: Señor, está bien, que mi familia cambie. Pero antes de morirse, ya con su último aliento, dijo: Señor, ahora lo entiendo, cámbiame a mí, y entonces cambiará el mundo. Que Dios nos ayude, que nos enseñe a ser excelentes en lo que hagamos, en lo que hacemos. Si vas a hacer una comida, hazla con amor, hazla con entrega, y estoy seguro que te queda rico. Mi esposa, cuando le digo: te quedó excelente la comida, me dice: es que la hice con mucho amor. Todo lo que Dios hace, lo hizo con pasión. Así que nosotros vamos a hacerlo de la misma manera. Si vas a ser un cantante, ensaya, esfuérzate. Todos los días aprende algo nuevo. Tenemos en internet una cantidad de tutoriales, de cosas para aprender. Muchas veces los limitados somos nosotros, porque Dios quiere llevarnos a cosas más grandes. Oremos a Dios. Señor Jesús, te damos gracias por esta noche. Ha sido tan bueno, Señor, una vez más reunirnos aquí, estar aquí, Señor. Te pedimos que nos ayudes, Señor, a mejorar nuestra vida. ¿Y cómo, Señor? A través de cambiar la manera en que hacemos las cosas. Dios, ayúdanos a ser excelente en lo que hacemos. Yo te voy a pedir algo, Señor. Ayúdame a crecer como predicador. Me falta tanto, Señor. Ayúdame a crecer en el conocimiento de tu palabra, Señor. Pero todos los días quiero aprender más. Aquí estoy, Señor. Enséñale a los que están allí, Señor, a ser mejores empleados. Enséñanos, Señor, a tener más amor por las cosas que hacemos, a dedicarle más tiempo, Señor, a lo que en realidad importa. Vale, Señor, que si vamos a un culto, Señor, no te hagamos cualquier clase de culto, que te hagamos un culto con excelencia, con calidad, que tú puedas decir: allí hay un hijo mío que me siento orgulloso de él. Porque cuando da las cosas y cuando hace las cosas, las hace para mi honra y para mi gloria. Que tú puedas decir eso de nosotros, Señor. Ayúdame, Señor, a aprender. Ayúdame, Señor, aún a desaprender para reaprender. Y entender que no soy un producto terminado. A entender que todos los días puedo mejorar mi existencia, Señor. Pero que sobre todo, todos los días puedo aprender a ser mejor cristiano. En el nombre de Jesús oramos. También te pido, Señor, por cada petición, cada amigo, cada hermano que a esta hora, Señor, nos escribe a través de estas redes sociales. Hoy pongo mi mano, Señor, aquí y sé, Señor, que tú vas a orar. Si son familias las que necesitan ser restauradas, hazlo, Señor. Levanta familias de excelencia. Ayúdanos, Señor, a crecer. Y que todos los días, Señor, tu poder se vaya perfeccionando en nosotros. Que seamos como esa senda del justo, que es como la luz de la aurora, Señor.
que podamos aprender y crecer, Señor, en ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Jesús, por ser un excelente Dios. Eres único. Dios nunca deja las cosas a medias. Él es el principio y Él es el fin. Él es el alfa y Él es la omega. Cuando Dios hace algo, lo hace perfectamente. Recuerda, Dios siempre te dará lo mejor. Si estás esperando un milagro de Dios, si estás esperando algo de Él, espera en Dios. Espera con excelencia. Y dígale: Señor, aquí estoy. Lo que tú tienes para mí es mayor que lo que el enemigo me ofrece o lo que ha intentado robarme. Gracias, Señor, por ayudarnos y levantarnos. Agradecerle a cada uno de ustedes por acompañarnos durante este espacio. Espero que esta reflexión le quede en su corazón, en su vida, que pueda hoy dormir y decirle al Señor, como siempre: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado.